Continuando con la microclase de grupo sanguíneo, entonces ahora vamos a ver el otro sistema de importancia clínica, que es el sistema RH, un poquito sobre el descubrimiento, esta figura también tomé de la profesora Chiqui. Eh, este sistema se descubrió porque se tomó al macaco Rhesus, se tomaron sus glóbulos rojos, se tomó glóbulos rojos de este animal y se inocularon a conejos y vieron que en los conejos se generaba un anticuerpo contra antígeno que estaba presente en el glóbulo rojo de los macacos. Bueno, se hizo la extracción del suero de conejo y cuando se enfrentaba ese suero con glóbulos rojos de las personas, se vio que había un 85% de los individuos cuyos glóbulos rojos aglutinaban en presencia de sus anticuerpos y un 15% de esos glóbulos de glóbulos rojos de individuos que no aglutinaban contra esos anticuerpos. A ese porcentaje que sí aglutinaba se lo denominó RH positivo y se reconoce que el antígeno está presente en el glóbulo rojo de esos individuos, y a los que no aglutinaban se denominó RH negativo. Ahí el antígeno no está presente en el glóbulo rojo. Este sistema tiene más de 57 antígenos. Dentro de esos antígenos, los que tienen importancia clínica son el D grande, C grande, E grande, C chica y E chica. En cuanto a los sistemas de herencia de estos glóbulos, de estos antígenos, hay varias teorías. Una es la de Fisher y Reis, que propuso en 1943 que el sistema de RH está compuesto por 3 genes, cada uno con 2 alelos, y los productos de estos genes serían los antígenos de grande, de chico, C grande, C chica, E grande y E chica. Entonces, los 3 genes ubicados en el locus que está ubicado en el cromosoma 1, en el brazo corto del cromosoma 1. Estos 3 loci están estrechamente ligados en cada cromosoma, forman distintos haplotipos que se transmiten de una generación a otra como una unidad o complejo génico. La otra teoría es la de Wiener, que considera que hay un solo gen y que propuso que la herencia del sistema RH depende de un solo gen con múltiples alelos, y cada gen produciría un antígeno sobre el cual pueden identificarse varios factores capaces de reaccionar con los anticuerpos específicos. Esta es otra filmina de la profesora Chiqui donde se ve donde se ubican entonces el locus del gen RH. Esta es la teoría de Wiener, que se forma un gen mosaico que codifica múltiples factores, y la teoría de Fisher y Reis, donde son 3 genes estructuralmente unidos y heredados para cada progenitor. Se usan ambas nomenclaturas, la de Wiener y la de Fisher y Reis, pero la teoría más aceptada es la de Fisher y Reis en la actualidad. En 1991, Collin propuso que el locus del sistema RH está compuesto por 2 genes y estableció las bases genéticas asociadas a los fenotipos RHD positivo y RHD negativo. El locus RH está compuesto por 2 genes homólogos denominados RHD y RHCE, y los individuos caucásicos que son RHD positivo tienen 1 o 2 genes RHD por célula. Acá sería heterocigota para el gen RHD, acá sería homocigota. Y el fenotipo RH negativo, que resulta de la ausencia del gen RHD, y ahí las personas son homocigotas para el gen RHD, la decisión del gen. Entonces, cada uno de los progenitores contribuye con un juego de 3 loci en la herencia del sistema. Los individuos que son RH positivo tienen el antígeno D y reaccionan con el anticuerpo, y los individuos de RH negativo tienen el antígeno D minúsculo. Digamos, hay distintos haplotipos que se pueden formar, distintas combinaciones, y en el caso que un padre sea RH positivo pero que sea heterocigota y la madre sea RH positivo también pero heterocigota, tienen un 25% de probabilidad de que uno de sus hijos sea RH negativo, o sea, homocigota para el antígeno de chico. Entonces, la frecuencia en la que se expresa el antígeno D en los individuos es que, como se vio cuando se descubrió que el 85-90% de las personas son RH positivo, expresan el antígeno D en los hematíes, y un 10 a un 15% son RH negativo y no expresan el antígeno D en los hematíes. Para estudiar la expresión de los antígenos, si se desea determinar que una persona tiene genes codificadores, se enfrentan los glóbulos rojos contra anticuerpos contra estos antígenos.
Entonces, con el fenotipo indicamos la presencia o ausencia de antígenos en la membrana del glóbulo rojo. Entonces tenemos que tomar bien en reactivo, que son anti-D grande, anti-E grande, anti-C grande, anti-E chico, anti-C chico, y lo que se hace es enfrentar el glóbulo rojo con esos reactivos, y si hay aglutinaciones, que está presente ese antígeno. Si no hay aglutinación, en inmunohematología se pone cerito, no un signo negativo, sino cerito. Eso es que no tiene ese antígeno, no reacciona con el anticuerpo. En este caso, por ejemplo, el genotipo probable sería, según Fisher y Reis, C chica, D chica, E chico, y C chica, D chico y E chico. No tiene ningún alelo de mayúscula, E mayúscula o C mayúscula. El D débil, en algunos eritrocitos, el D, el antígeno D, la demostración del antígeno requiere la incubación con anti-D o el agregado de un suero que es antiglobulínico, que se denomina suero de Coombs, se llama, y después de la incubación con anti-D. Una prueba indirecta de la antiglobulina o prueba indirecta de Coombs también se llama. Entonces enfrentamos el glóbulo rojo que se quiere estudiar si es RH positivo o RH negativo con el anti-D, que era este reactivo que venía incoloro, ¿sí? El anti-A es azul, el anti-B es amarillo y el anti-D incoloro. Si en la placa, en la prueba directa, no se observa aglutinación, antes de informar de que es negativo, lo que se puede hacer es centrifugar y ver si hay aglutinación. Se hace la prueba en tubo en ese caso. Si hay aglutinación es RH positivo. Ahora bien, si no hay aglutinación, se hace otro paso, que es lavar los glóbulos rojos, agregar este suero Coombs, que es una antiglobulina humana, ¿sí? Se va a unir a estos anti-D, se va a incubar a 37 y se va a centrifugar, y ahí se va a ver si hay aglutinación o no. Si no hay aglutinación, ahí se confirma que es RH negativo. Entonces, RH negativo cuando no hay aglutinación, y si hay aglutinación en presencia de la antiglobulina humana, lo que permite este reactivo es potenciar, digamos, que permita que se generen esas uniones anticuerpo-anticuerpo en este caso, y poder ver de manera macroscópica la aglutinación. En ese caso es un RH positivo, ¿sí? Es un antígeno D débil. Aun cuando la prueba requiere de un paso adicional, esos eritrocitos se consideran D positivo. En el pasado, los glóbulos rojos que demandaban pasos adicionales para la demostración de D se clasificaban como DU. Esta designación ya no se considera apropiada, y los glóbulos rojos portadores de antígenos que reaccionan débilmente con el D son considerados D positivo y se escriben como D débil. Bueno, es una variante, esta variante del débil del antígeno es poco frecuente, pero es común en la raza negra con un 22% de frecuencia. Entonces, el fenotipo D está el D negativo, que no tiene el antígeno, el D RH positivo, que sí tiene el antígeno D en la superficie del glóbulo rojo con todos los epítopes, el D positivo normal, que va a dar la reacción directa en la placa cuando ponga una gota de sangre, una gota del anti-D. Y después está el D débil, que hay una disminución cuantitativa en la expresión del antígeno. Están todos los epítopes, pero está en menor cantidad sobre la superficie del glóbulo rojo. Entonces, para poder poner en evidencia eso, se hacen esas pruebas adicionales de agregar la antiglobulina humana y terminar con una prueba Coombs indirecta. Después está el D parcial, donde hay algunas personas que tienen glóbulos rojos con el antígeno D, son RH positivo, pero que producen aloanticuerpos contra otros anti-D, producen anticuerpos contra otros glóbulos rojos de individuos de la misma especie, por eso es aloanticuerpos, que no reaccionan con sus propias células. Entonces surge el concepto que postula que los antígenos D consisten en componentes múltiples, que la mayoría de estas personas tienen glóbulos rojos que reaccionan fuertemente con anti-D, pero algunos individuos, en especial los del fenotipo 6, reaccionan débilmente o solamente lo hacen mediante la prueba de antiglobulina humana. Acá también hay que agregar un paso para poner en evidencia este D parcial. Los eritrocitos que carecen de partes del complejo antigénico D se denominan D mosaicos o D variante, pero la terminología actual más apropiada es D parcial. ¿Qué pasa con el D parcial? Le falta alguno de los epítopes. Por ejemplo, acá falta un epítope. El D6, le faltan varios epítopes. Entonces está incompleto el antígeno. Son fenotipos en los cuales se ha perdido uno o más epítopes. Pueden expresar la misma cantidad de antígeno que un D positivo. Acá no hay
disminución en la expresión de la cantidad, pero o también puede tener expresión de antígeno D como el fenotipo 3, donde hay menor cantidad, o disminución de la cantidad de antígenos como el fenotipo 6. Y hay entonces una falta en epítopes. ¿Qué pasa con los anticuerpos en el sistema RH? La característica, la principal diferencia de este sistema es que no tienen anticuerpos naturales como lo tenía el sistema ABO. Y cuando se producen, cuando se enfrentan, si un individuo entra en contacto con estos antígenos y sus glóbulos rojos no lo presentan, o sea, una persona de RH negativa que entra en contacto con glóbulos rojos de un individuo de RH positivo va a estimular el sistema inmune y va a generar hemólisis a nivel de esos glóbulos rojos que él no reconoce. Los anticuerpos que se producen son de tipo IgG. La producción de anticuerpos anti-DS resulta de la exposición a glóbulos rojos humanos por una transfusión o por gestación. Son de tipo IgG principalmente. Son clínicamente significativos y pueden producir enfermedad hemolítica del recién nacido, muy grave, y las reacciones transfusionales con anticuerpos RH. La hemólisis sobre todo es extravascular en lugar de intravascular, como también ocurría con el sistema ABO. ¿Qué pasa con las embarazadas que son RH negativo? Si una mamá es RH negativo y su primer bebé es RH positivo, cuando entra en contacto en el momento del parto, una pequeña cantidad de sangre del bebé pasa a la circulación sanguínea de la mamá, el sistema inmune de la madre no reconoce esos antígenos D, entonces va a producir los anticuerpos, ¿sí? Contra el RH, contra el antígeno D. Cuando la mamá vuelva a quedar embarazada y ese bebé vuelva a ser RH positivo, la mamá ya formó los anticuerpos en ese primer embarazo, entonces ahí corre el riesgo de que ese niñito sufra la enfermedad hemolítica recién nacida. Pero esto ya es muy raro que suceda porque se hacen profilaxis en todas las embarazadas que son RH negativas y se controlan todos los trimestres y luego del parto. En cuanto a la membrana del glóbulo rojo, hay antígenos presentes asociados con estructuras específicas de la membrana. Entonces, los antígenos pueden ser y formar los sistemas sanguíneos. Pueden ser proteicos, como el RH que vimos recién. Está el sistema DAFI, el sistema KIT, hidratos de carbono, el sistema AO, que lo vimos, el Lewis, el P. Hay una combinación de glucolípidos de proteína y forman el sistema M y N. Hay muchos sistemas de grupos sanguíneos. Nosotros vimos solo 2 que tienen relevancia clínica. Bueno, entonces así crees que es tu grupo sanguíneo, pero así es como en verdad es. Y lo que se hace desde el banco de sangre, se le estudia al donante el grupo ABO, se le hace la prueba directa en placas, se le estudia la prueba inversa para ver qué anticuerpos tiene, si hay correlación con el antígeno que expresa sus glóbulos rojos, se estudia el factor RH, se investiga a fondo que no sea un D débil, un D variante, se estudia qué otros fenotipos tiene y si tiene anticuerpos irregulares, se hace la identificación y se ve la cantidad que tiene. También se estudia la serología, ¿sí? Del donante, el estatus serológico que tiene, y de una unidad de sangre total lo que obtenemos es concentrado plaquetarios, sangre desplasmatizada, ¿sí? El plaquete de glóbulos rojos. También se obtiene plasma fresco o ese plasma se puede congelar, entonces ahí lo que se tiene es un crío precipitado. Depende de lo que el individuo, el paciente necesite, se le va a transfundir, ¿sí? O plaquetas, o solo glóbulos rojos, o por ejemplo si tiene algún inconveniente con los factores de la coagulación, si le faltan factores, se le puede agregar crioprecipitados. Y bueno, esto entonces de esta manera vimos y presentamos los dos sistemas que tienen importancia a nivel clínico, el sistema ABO y el sistema RH. Y el rol del laboratorio entonces en el estudio de los grupos sanguíneos y de la inmunohematología y el estatus serológico.